Lorraine Pinchot estaba de pie en medio del salón, rodeada de cajas. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas apagadas, formando extraños dibujos en el suelo de madera. Aún no podía creer que esta fuera su casa, pequeña, con la pintura desconchada en la fachada y un porche chirriante, pero era suya. La última, murmuró, cortando la cinta adhesiva de la caja etiquetada como cocina. A partir de ahí, aparecieron las tazas que una vez había comprado en un mercadillo mientras Whit esperaba en el coche con cara de aburrimiento. Estos trastos acumularán polvo, había dicho entonces. Como de costumbre, errando el tiro. Para ella, aquellas tazas eran una obra de arte. Lorraine puso la tetera y se hundió cansada en la única silla. 43 años y aquí estaba empezando de cero. En el dedo llevaba la alianza blanca que se había quitado hacía 6 meses, cuando descubrió los mensajes de Darlene. «Llegas tarde al trabajo, cariño». Lorraine imitó la voz grave de Whit, calentando las palmas de las manos contra su taza de té. «Tarde en la cama de mi secretaria», debería haber dicho. Darlene Kramer tenía piernas largas, cara de muñeca y 28 años. Whit la había conocido en un acto corporativo de su empresa y un mes después ya la había nombrado su ayudante. «Es muy capaz», le explicó entonces a Lorraine. «Capaz, por no decir otra cosa, especialmente capaz de destruir matrimonios ajenos». Lorraine bebió un sorbo de té e hizo una mueca de rabia. ¿Cómo se había calentado su ira cuando descubrió las pruebas de la infidelidad? Curioso, pero no fue la infidelidad en sí lo que había sido la gota que colmó el vaso. Hacía tiempo que estaba preparada para la sospecha. La gota que colmó el vaso fueron las mentiras de Whit cuando ella lo confrontó con los mensajes. «Es solo una relación amistosa, lo has entendido todo mal», le dijo entonces, mirándola directamente a los ojos. Esto después de que ella leyera su correspondencia con fotos cándidas y planes para unas vacaciones juntos. «Tienes un don para darle demasiada importancia a las cosas, Lori», le gustaba decir a Whit. 17 años de matrimonio y nunca se había dado cuenta de que se llamaba Lorraine, no Lori. En ese momento se dio cuenta de que había dejado que él la rehiciera durante toda su vida juntos. Su nombre, sus sueños, su carrera como diseñadora, su carrera. Lorraine se levantó y se acercó a la ventana. Fuera de la ventana podía ver un pequeño patio trasero con un arce solitario. «Tus bocetos son bonitos, pero son un hobby, Lori, no un trabajo», le había dicho Whit cuando ella quiso abrir su propio estudio de diseño. Y ella se lo creyó. Una semana después de divorciarse, su primer cliente la contrató para renovar su oficina. Ahora tenía 5 proyectos en su haber y pensaba seriamente en el estudio. El teléfono vibró. Lorraine sonrió al ver el nombre de Tad. «Hola, quería saber cómo te iba la mudanza», decía el mensaje. Ted Hofelder había llegado a su vida hacía 3 meses, cuando buscaba libros de diseño en la biblioteca local. Alto, con una mata de pelo castaño y gafas que se deslizaban por la punta de su larga nariz, era todo lo contrario a Whit. Tranquilo, reflexivo, con un inesperado sentido del humor que afloraba en los momentos más insospechados. «Estoy en guerra con las cajas. Si no respondo mañana, significa que he quedado sepultada bajo las estanterías que estoy intentando montar», escribió Lorraine. «Puedo ofrecer mi ayuda». «Montar muebles es mi habilidad secreta de superhéroe», respondió. Lorraine sonrió. Su relación se desarrolló lentamente. Primero fueron los libros y las conversaciones sobre literatura. Luego, el café en la cafetería de enfrente de la biblioteca. Luego, los raros encuentros en el parque. Y siempre sin presiones, sin prisas. Whit se burlaba de Ted. Le llamaba aburrido ratón de biblioteca, o tal vez ni siquiera le honraba. Ted no encajaba en el círculo de la gente adecuada de la que se rodeaba Whit, pero fue con Ted que Lorraine se sintió escuchada por primera vez en años. «Te agradecería tu ayuda. ¿Mañana a las 16?» escribió.
sorprendida de su atrevimiento. Tad nunca había estado en su casa. De hecho, acababa de estrenar casa ayer. Será un placer. Hasta mañana, Lorraine. Lorraine. No Lori. Ted nunca había acortado su nombre. Se acercó a la ventana y sacó unas cuantas fotos de la habitación. Antes de irse a la cama, tenía que esbozar más ideas para sus nuevos clientes, una pareja de las afueras que quería convertir su salón en algo acogedor pero moderno. La noche recibió a Lorraine con sonidos desconocidos. En la casa de ella y Whit, ahora vendida, reinaba un silencio estéril gracias a la insonorización. Aquí crujían las tablas del suelo, el viento susurraba en las ramas del árbol que había junto a la ventana y las voces apagadas de la televisión llegaban de la casa vecina. Al darse la vuelta en la cama desconocida, Lorraine recordó la última conversación que había mantenido con Whit. Después de que ella le pidiera el divorcio, él había intentado arreglar las cosas, repentinamente atento, e incluso le había sugerido terapia de pareja. Pero lo que ella había visto en sus ojos no era remordimiento, sino irritación por haber sido sorprendido e interrumpido. «Te vas a arrepentir de esto, Lori», le espetó cuando se dio cuenta de que ella no iba a cambiar de opinión. «Te he dado todo lo que tienes». Tal vez en otro tiempo ella lo hubiera creído, pero ahora Lorraine sabía que Whit solo le había dado inseguridad. Ella se había ganado todo lo demás por su cuenta, solo dejaba que él se llevara el mérito. La mañana trajo lluvia y energías renovadas. Lorraine se levantó temprano, preparó café y se afanó en desembalar las cajas que quedaban. A la hora de comer, el salón había adquirido un aspecto acogedor y, a las 3, incluso había conseguido colgar sus acuarelas favoritas, que Whit siempre había criticado por su falta de valor artístico. A las 16:05 sonó el timbre. Ted estaba en el umbral, ligeramente empapado por la lluvia, con sus herramientas y una bolsa del restaurante chino. «Pensé que necesitaríamos algo de energía después de montar los muebles», sonrió, tendiendo la bolsa. Pasaron las 2 horas siguientes montando las estanterías. Ted trabajaba metódicamente, deteniéndose solo para ajustarse las gafas o contar una anécdota divertida sobre los usuarios de la biblioteca. Lorraine lo observaba con un creciente calor en el pecho. «A este de aquí parece faltarle un cierre», observó Ted, escudriñando las instrucciones. «Permíteme». Lorraine sacó de la caja un paquete de piezas adicionales. «He añadido algunos elementos propios al diseño estándar». Ted miró sus dibujos con interés. «Impresionante. Tienes mucho talento». «Solo son pequeñas modificaciones». Lorraine se encogió de hombros, pero en su interior había una agradable calidez. Whit nunca se había interesado por su trabajo. Cuando la última estantería estuvo en su sitio, se acomodaron en el suelo con cajas de comida china. «Por los nuevos comienzos», dijo Ted, cogiendo un vaso de plástico de Coca-Cola. «Y por tu casa». «Por los nuevos comienzos», repitió Lorraine, sintiendo que algo en su interior encajaba. No perfectamente, no de golpe, sino poco a poco, como las estanterías que habían montado. Más tarde, mientras acompañaba a Tad a la puerta, Lorraine se sorprendió a sí misma pensando que, por primera vez en mucho tiempo, no había pensado en Whit en toda la noche. Tal vez eso era lo que significaba seguir adelante. Las semanas siguientes pasaron volando. Lorraine trabajaba en proyectos durante el día y arreglaba la casa por las noches. Ted la visitaba a menudo, a veces con la cena, a veces con un libro nuevo que quería enseñarle. Poco a poco, su nuevo hogar se llenó de vida y color. Pintó las paredes de la cocina de un amarillo brillante, un color que Whit siempre había considerado chillón. En el dormitorio colgó unas gruesas cortinas burdeos y en el cuarto de baño puso una colección de conchas marinas que había recogido en su único viaje en solitario a la costa. Una noche, mientras Ted y ella veían una película antigua, él le cogió la mano con vacilación. «Lorraine, no quiero precipitarme,
pero me lo estoy pasando muy bien contigo». Ella miró sus dedos entrelazados. La mano de Ted era cálida y segura, sin el pesado anillo de sello que llevaba Whit. «Yo también me siento bien contigo», respondió ella con sencillez. Y era cierto. Aquella noche se besaron por primera vez, torpe y tiernamente, como adolescentes, y Lorraine se dio cuenta de que estaba lista para seguir adelante, sin prisa, pero sin pausa. En 3 meses, la casa de Lorraine se había transformado hasta quedar irreconocible. Las paredes del salón estaban ahora decoradas con sus propios bocetos en marcos finos. Una alfombra de motivos geométricos parecía unir muebles dispares en una única composición, y una lámpara de pie antigua, encontrada en un mercadillo y restaurada por sus manos, aparecía en un rincón. Ese viernes por la noche, Ted y ella decidieron preparar juntos la cena. En las últimas semanas se había convertido en una especie de ritual. Ted traía la compra, Lorraine trabajaba en los fogones y juntos ponían la mesa en la pequeña pero acogedora cocina de paredes amarillas. «Prueba esto». Lorraine le dio a Ted una cucharada de salsa. Él abrió la boca obedientemente y luego asintió satisfecho. «Está perfecta, pero quizá un poco más de albahaca». «Tú y tu albahaca», se rió, pero añadió obedientemente unas cuantas hojas más a la olla. Ted la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su cabeza. Permanecieron así unos segundos, disfrutando de aquella sencilla intimidad. Con el paso de los meses, Lorraine se había acostumbrado a sus caricias, discretas pero seguras. Nunca exigía, siempre preguntaba. «¿En qué estás pensando?», preguntó Ted, notando que estaba callada. «En cómo han cambiado las cosas», respondió Lorraine con sinceridad. «Hace 6 meses no podía imaginarme aquí, o contigo». Ted la giró, con una expresión de ligera preocupación en el rostro. «¿Te arrepientes?». «No», Lorraine negó con la cabeza. «Al contrario, no creía que fuera posible volver a empezar a los 43». «A los 43», sonrió Ted. «La vida acaba de empezar». Eso es lo que solía decir mi abuela, que vivió hasta los 97 y tuvo un ordenador a los 85. Lorraine se echó a reír y cogió la olla mientras la salsa empezaba a subir. Trasladaron la cena al salón. Un disco de Ella Fitzgerald giraba tranquilamente en el tocadiscos, creando la atmósfera de un club de jazz de cámara. Ted habló del nuevo envío de libros raros a la biblioteca. Lorraine compartió ideas para su último proyecto, la renovación de un viejo edificio en una galería de arte. «Se te iluminan los ojos cuando hablas de trabajo», comentó Ted, observándola por encima de su copa de vino. «¿En serio?». Lorraine se sintió avergonzada. «Whit siempre decía que me implicaba demasiado, que me faltaba objetividad». «Whit se equivocaba», dijo Ted con sencillez. «La pasión por una causa es algo hermoso, es auténtica». Lorraine sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La simple admisión de que su pasión no era un defecto la golpeó más fuerte de lo que había esperado. De repente sonó el timbre. Lorraine miró perpleja su reloj. Eran casi las 21. ¿Quién podría haber llegado tan tarde? «¿Esperas a alguien?», preguntó Ted. «No». Lorraine frunció el ceño. «¿Quizá a los vecinos?». La señora Flanagan pasaba a veces a pedir azúcar. Se levantó y se dirigió a la puerta. El timbre volvió a sonar con más insistencia. «Ya voy», gritó Lorraine forzando la cerradura. La puerta se abrió y Whit Drummond apareció en el umbral. Era alto, llevaba un abrigo oscuro perfectamente ajustado y una maleta a los pies. Una segunda bolsa colgaba de su hombro. Su pelo, siempre impecablemente peinado, estaba un poco despeinado y tenía ojeras, pero su sonrisa, la amplia y segura sonrisa de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere, no había cambiado. «Lori», exclamó como si se hubieran separado ayer. Lorraine se quedó paralizada en el umbral, incapaz de pronunciar palabra. 3 meses,
Ninguna llamada, ningún mensaje. Y ahora, él estaba allí como si tuviera todo el derecho a estarlo. ¿Qué haces aquí? Por fin se le escapó. Cariño, estoy listo para empezar de nuevo. Y he dejado a mi amante, dijo Whit, recogiendo las maletas con el aspecto de un hombre que ha tomado una gran decisión. Me he replanteado muchas cosas mientras tanto. Dio un paso adelante, con la clara intención de entrar en la casa, pero Lorraine no se movió. Un centenar de preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Cómo sabía su dirección? ¿Por qué había decidido presentarse ahora? ¿Y qué quería decir con dejar a su amante? Como si tuviera que agradecerle el gesto. «Whit», comenzó Lorraine intentando hablar con calma. «¿No puedes...» «¿Lorraine?» La voz de Ted detrás de ella la hizo estremecerse. «¿Va todo bien?» Whit se quedó helado. Su mirada pasó de Lorraine a la alta figura que había aparecido en el pasillo. Su expresión cambió. La sonrisa se desvaneció en desconcierto y luego en shock. «¿Quién demonios es ese?», preguntó bruscamente con un tono frío al instante. «Ted Hofelder», se presentó Ted, dando un paso adelante y deteniéndose junto a Lorraine. No le pasó el brazo por los hombros, no de forma posesiva, solo para indicar su presencia. «Y tú debes de ser...» «Esposo», lo interrumpió Whit. «Soy el marido de Lorraine». «Ex marido», corrigió Lorraine con firmeza, sintiendo que le volvía la voz. «Nos divorciamos, Whit. Hace 6 meses». Whit desvió la mirada de Ted a Lorraine. Sus ojos se abrieron por un momento como si la viera por primera vez. El nuevo corte de pelo, corto y atrevido, el vestido de colores en lugar de los tonos neutros habituales, la pose segura. No era la mujer con la que había roto. «Lori, tenemos que hablar», dijo finalmente bajando la voz a un susurro casi íntimo. «A solas». Lorraine sintió que le subía la rabia por dentro. Seguía siendo el mismo Whit, ignorando lo evidente, actuando según su guión. «No tengo nada que decirte, Whit», dijo ella. «Desde luego, no ahora, no en mitad de la noche, cuando apareces sin avisar». «He intentado llamarte», replicó él con un deje de irritación. «Tu número ha cambiado». «Sí, ha cambiado. Y por una buena razón». Lorraine cruzó los brazos sobre el pecho. «Deberías haber llamado a mi abogado». Whit apretó los labios en una fina línea. Su mirada se desvió hacia Ted. Observó su figura, deteniéndose en sus vaqueros desgastados y su sencillo jersey. «Así que así son las cosas», dijo en voz baja pero claramente amenazador. «¿Me has cambiado por un bibliotecario?», dijo la última palabra con tal desprecio que Lorraine se adelantó instintivamente, cubriendo a Ted. «No te atrevas», le advirtió. «No te atrevas a evaluar a nadie». «Lorraine», intervino Ted suavemente tocándole el codo. «Quizá deberías hablar con él. ¿Puedo irme si...» «No», le cortó ella, sin apartar los ojos de Whit. «Tú no vas a ir a ninguna parte. Y tú», se volvió hacia su exmarido, «puedes volver mañana, a una hora decente, después de que me llames y me avises». Whit se quedó allí de pie, tratando claramente de comprender lo que estaba ocurriendo. Tenía los dedos blancos de tensión, agarrando el asa de la maleta. «No tengo a dónde ir», dijo por fin, y por primera vez había incertidumbre en su voz. «Vendí la casa pensando que nosotros...» «Hay un hotel a 2 manzanas», le cortó Lorraine. «El Hampton Inn, te lo puedes permitir». Whit se enderezó, con el rostro duro como una máscara. «Ni siquiera me escuchas. Después de 17 años de matrimonio». «17 años durante los cuales me has mentido, manipulado y engañado», replicó Lorraine con calma. «No, Whit, ahora no quiero oírte». El silencio que flotaba entre ellos parecía palpable. Por fin, Whit dejó la maleta y sacó el teléfono del bolsillo. «De acuerdo», dijo con fingida tranquilidad. «Como quieras, te llamaré mañana». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo de repente y se volvió hacia Ted. «¿Sabes?
Solo es así al principio, dijo con una sonrisa tensa. Luego se convierte en una auténtica zorra fría. No digas que no te lo advertí. Sin esperar ninguna reacción, Whit cogió las maletas y bajó al porche. Segundos después, oyeron el sonido del motor de su Audi al arrancar. Lorraine cerró la puerta y se apoyó en ella, sintiendo que le temblaban las rodillas. Ted la miraba en silencio, sin intentar acercarse a ella. «Lo siento», dijo por fin. «No creí que él...» «No tienes por qué disculparte», la interrumpió Ted con suavidad. «No ha sido culpa tuya». Lorraine se pasó la mano por la cara, dándose cuenta ahora de que tenía las mejillas mojadas por las lágrimas. Resentimiento, rabia, miedo. Las emociones la invadieron en una oleada que la privó de la capacidad de hablar. Ted se acercó con cautela y le tendió la mano. «Ven y siéntate, prepararé té». Volvieron al salón, donde Ella Fitzgerald seguía tocando, y sobre la mesa estaban las cenas sin comer y vasos de vino. Era como otra vida. «Siempre ha tenido ese efecto sobre mí», admitió Lorraine en voz baja mientras se sentaban. Era como si su mera presencia constriñera todo a su alrededor. Ted frunció el ceño, pero no dijo nada. Solo le cogió la mano. «¿Cómo sabía dónde vivía?», continuó Lorraine. «Nunca le dije a nadie mi dirección, excepto...» «¿Amigos comunes?», sugirió Ted. «No tenemos muchos amigos comunes, sobre todo sus colegas y compañeros de golf, pero quizá Martha». Lorraine se mordió el labio. «Siempre pensó que cometía un error al divorciarme de él». «¿Qué crees que quiere?». Lorraine negó con la cabeza. «No lo sé. Dijo que había dejado a Darlene, pero Whit no es de los que admiten un error y se disculpan. Siempre necesita algo más». Tad le apretó la mano. «No tienes que salir con él. No le debes nada». Lorraine sonrió agradecida, pero luego se le borró la sonrisa. «Creo que sería más fácil hacerle caso y dejarlo de una vez por todas. Si no, seguirá apareciendo en mi puerta. ¿Quieres que esté por aquí?». Lorraine dudó. Una parte de ella quería decir que sí, apoyarse en Ted, pero otra parte de ella se dio cuenta de que esta era su batalla. «No», decidió finalmente. «Tengo que hacerlo sola, pero tal vez tú estés cerca, por si acaso». «Claro», asintió Ted. «Puedo trabajar en la cafetería de enfrente. Un mensaje y estaré aquí». Lorraine le apretó la mano agradecida. Ted era así. La apoyaba, pero sin entrometerse. Le daba espacio para tomar sus propias decisiones. Esa noche no durmió. Lorraine daba vueltas en la cama, repasando mentalmente una posible conversación con Whit. ¿Qué quería realmente? ¿Por qué ahora? ¿Y qué significaba la frase de que no tenía a dónde ir? Por la mañana, con una taza de café, llegó el mensaje. «Estaré en tu casa a las 12». Lorraine respiró hondo y envió un breve «OK». Luego llamó a Tad. A las 11:30 estaba completamente preparada. Se había peinado, maquillado y llevaba el vestido turquesa que Whit siempre había considerado demasiado brillante. Lo había elegido deliberadamente como una especie de armadura. A las 12 en punto sonó el timbre. Whit estaba en la puerta, mucho más arreglado que ayer. Llevaba el pelo perfectamente peinado, un caro traje color antracita y una corbata azul que acentuaba el color de sus ojos. «Lori», sonrió, y por un momento Lorraine vio en él al hombre del que una vez se había enamorado. Carismático, seguro de sí mismo, con una sonrisa contagiosa. «Pase», dijo discretamente haciéndose a un lado. Whit entró y recorrió con la mirada el vestíbulo y el salón. Sus ojos se detuvieron en los cuadros, en los muebles que ella había elegido sin contar con él. «Bonito», dijo con ligera condescendencia. «Pequeña, desde luego, pero acogedora». Lorraine ignoró el comentario. «¿Un café?». «Me encantaría», asintió Whit, sentándose en el sofá como un hombre acostumbrado a sentirse el jefe. Mientras Lorraine jugueteaba con la cafetera, pudo oírle moverse por el salón,
estudiando su nueva vida. Cuando volvió con 2 tazas, Whit estaba de pie junto a la estantería, mirando una foto de ella y Tad riendo frente al lago. «Así que no es solo un visitante ocasional», dijo Whit sin volverse. «No», confirmó Lorraine, dejando las tazas sobre la mesita. «Llevamos saliendo 3 meses». Whit se volvió, con el rostro impenetrable. «He vendido la casa», dijo bruscamente. «Nuestra casa». «Lo sé», asintió Lorraine. «Me lo dijo el agente inmobiliario. ¿Y no preguntaste por qué?» «Ya no es asunto mío, Whit», sonrió, negando con la cabeza. «Así que es así. 17 años y ya no soy asunto tuyo». Lorraine sintió que la rabia volvía a aflorar en su interior. «Dejaste de ser asunto tuyo en cuanto empezaste a acostarte con Darlene, o con alguien antes que ella. Ni siquiera estoy segura de que fuera la primera». Whit suspiró y se frotó el puente de la nariz, un gesto que ella conocía bien. Era lo que hacía cuando la conversación le resultaba tediosa. «No he venido a pelear, Lori. He venido a disculparme y a ofrecerte un nuevo comienzo». Lorraine estudió su rostro, tratando de encontrar una sombra de genuino remordimiento, pero lo único que vio fue la máscara familiar, la que usaba en las negociaciones cuando tenía que persuadir a un cliente para que firmara un contrato. «¿Por qué ahora, Whit?», preguntó sin rodeos. «¿Por qué después de 6 meses?» Se sentó en el sofá y cogió su taza. Intentaba seguir adelante, con Darlene. Pensaba que era real, dijo lentamente, eligiendo las palabras. Pero entonces me di cuenta de que había cometido un error, que había perdido algo que realmente importaba. ¿Y qué era? Tú, Lori, la miró. A nosotros, nuestras vidas. Nos hemos ido, Whit, dijo Lorraine con calma, sorprendida de su propia ecuanimidad. Hacía mucho tiempo que no lo estaba, la verdad. Whit dejó la taza en el suelo y dio un paso al frente. «La gente comete errores, Lori. Todo el mundo comete errores. Admito que me equivoqué. ¿No era eso lo que querías? ¿Que admitiera mi culpa?». Lorraine se preguntaba. ¿Era eso realmente lo que quería? Una vez, tal vez. En las primeras semanas tras el descubrimiento de la aventura, cuando el dolor aún estaba fresco y la rabia ardía. Pero ahora... «Dejé de esperar nada de ti hace mucho tiempo, Whit. Y ambos sabemos que esto no es solo por Darlene. Se trata de lo que hemos llegado a ser juntos, de lo que me he convertido a tu lado». Whit frunció el ceño, con un destello de irritación en los ojos. «¿En qué te has convertido?» «En invisible», respondió Lorraine con sencillez. «Un hombre sin opiniones, sin intereses, sin deseos propios. Una mujer que dejó de hacer preguntas porque sabía que no la escucharían». Whit se recostó en el respaldo del sofá, y su rostro adoptó una expresión de dolor. «Oh Dios, no empieces otra vez con esas tonterías feministas sobre la opresión y la autorrealización. Eras feliz conmigo. Tenías todo lo que querías». «No, Whit». Lorraine sacudió la cabeza. «Tenía todo lo que querías. La casa que elegiste, los amigos que aprobabas, incluso el color de pelo que más te gustaba». Se pasó una mano por el pelo corto, que ahora volvía a su tono castaño natural en lugar del color más claro que prefería Whit. «Y sin embargo, has venido aquí», observó Lorraine. «No a ver a Darlene, ni a otra mujer. A mí». «¿A mí? ¿Por qué?». Whit apartó la mirada como si de pronto se interesara por el cuadro de la pared. «Ya te lo he dicho. Me di cuenta de mi error. Y decidí arreglarlo». «No». Lorraine sacudió la cabeza. «Aquí hay algo más. Nunca haces nada sin una razón, Whit. ¿Qué te pasa?». Por un momento hubo algo parecido a confusión en su rostro, pero enseguida se recompuso. «¿Así que no puedo querer recuperar a mi mujer?». «Ex-mujer», le corrigió Lorraine con suavidad. «Y no creo que sea la única razón». Whit se levantó bruscamente. «¿Sabes una cosa? Estoy intentando arreglar las cosas, disculparme, ofrecer un nuevo comienzo, y tú...». Hizo un gesto amplio con la mano. «Estás convirtiendo esto en un interrogatorio.
Lorraine permaneció sentada, mirándole desde abajo, una posición en la que había pasado la mayor parte de su matrimonio. No quiero una discusión, Whit, solo quiero claridad. ¿Claridad? Sonrió. Vale, aquí tienes algo de claridad. Te echo de menos. A nosotros, nuestra vida. Hizo una pausa, su voz más tranquila. Marta dice que te va bien, que ahora tienes tu propio estudio de diseño. Y aquí estaba la verdadera razón. Lorraine sintió que algo en su interior se contraía. No es exactamente un estudio. Por ahora solo soy yo y algunos clientes. ¿Pero va bien? Sí, respondió Lorraine con cautela. Bastante bien. Whit asintió, como si hubiera recibido la confirmación de sus pensamientos. Me alegro por ti, de verdad, y creo que podríamos formar un gran equipo. Lorraine parpadeó sorprendida. ¿Un equipo? Tú con tu visión creativa, yo con mi experiencia empresarial. Podríamos convertir tu pequeño negocio en un verdadero imperio. Y ahí está, la verdadera razón por la que está aquí. ¿Así que no se trata de nosotros, sino de mi negocio? No, protestó Whit. Por supuesto que no. Solo veo potencial. Veo cómo podríamos complementarnos. ¿Cómo me has complementado tú todos estos años?, preguntó Lorraine en voz baja. Recordándome que mi diseño es solo un hobby, que no tengo visión para los negocios, que soy demasiado blanda para los negocios de verdad. Whit suspiró con la mirada de un hombre al que se le acaba la paciencia. Lori, no rememoremos el pasado. Vengo con intenciones pacíficas. Lo siento, Whit, pero la respuesta es no, dijo Lorraine con firmeza, poniéndose en pie. No quiero volver a nuestra relación, y no quiero convertir mi trabajo en un negocio familiar, sobre todo porque ya no tenemos familia. Whit la miró fijamente durante un largo rato, con los labios apretados en una fina línea. ¿Por esa bibliotecaria?, preguntó por fin. ¿En serio, Lori? Está muy por encima de tu nivel. ¿Cuál es mi nivel, Whit?, preguntó Lorraine con cansancio. ¿El que tú me marcaste? Te mereces algo mejor, dijo simplemente. Mejor que un hombre que me respeta, que me escucha, que admire mi trabajo y no piense que es una bonita distracción. Yo también puedo ser eso, replicó Whit. He cambiado. No, Whit. Estás aquí por la misma razón de siempre. Necesitas algo. Whit se enderezó, con la cara dura. ¿Sabes una cosa? Tienes razón. Vine aquí pensando que podríamos ayudarnos mutuamente, que podríamos ser socios, pero veo que prefieres jugar a la empresita independiente con tu novio bibliotecario. Vete, por favor, dijo Lorraine en voz baja. No hay problema. Whit se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Pero no me vengas llorando cuando tu negocio se hunda, o cuando tu bibliotecaria se vaya con alguien más joven. La puerta se cerró con un fuerte golpe. Lorraine se hundió lentamente en el sofá, sintiendo que la adrenalina abandonaba su cuerpo. Le temblaban las manos, pero tenía una claridad sorprendente en la cabeza. Sacó el teléfono y llamó a Tad. Se ha ido, informó, y esta vez parecía que para siempre. Asterisc, asterisc, asterisc. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en relativa paz. Lorraine estaba inmersa en un nuevo proyecto, la restauración de una mansión victoriana para una joven pareja que quería conservar el espíritu histórico del edificio, pero adaptarlo a la vida moderna. Era el mayor encargo de su carrera y se entregó a él de todo corazón. Ted, con su tacto habitual, no preguntó por los detalles de la conversación con Whit, pero empezó a pasar más tiempo con ella. A veces trabajaban en la misma habitación, él con los libros que estaba catalogando para la biblioteca, ella con bocetos y planos. Una noche, la semana antes de Acción de Gracias, Lorraine volvió a casa de una reunión con un cliente y encontró 3 mensajes en el contestador. El primero era de Martha, su antigua vecina, y la única del viejo círculo con la que Lorraine mantenía el contacto. Lori, cariño, te llamo para ver cómo estás. Ha pasado tiempo. Por cierto, Jeff y yo vamos a dar una pequeña cena el viernes,
Sería maravilloso si pudieras venir. Y trae a tu amigo. Llámame. Lorraine frunció el ceño. Martha nunca había invitado a una Earldale de Lorraine. Whit había puesto freno a esta práctica durante el primer año de matrimonio, insistiendo en que era mejor acudir a tales acontecimientos en pareja. El segundo mensaje era de su madre, con la que no hablaban desde hacía casi un mes. Lorraine, soy mamá. Llamo para ver cómo estás. Papá y yo hablamos con Whit el otro día. Parece muy arrepentido, cariño. Tal vez deberíamos darle otra oportunidad. La gente cambia, y está tan preocupado por ti, por tu futuro. ¿Ya sabes lo peligroso que es para una mujer de tu edad? Lorraine pulsó el botón de borrar con furia. Por supuesto, sus padres siempre habían adorado a Whit. Un yerno de éxito, acomodado y de buena familia. ¿Qué más podía necesitar su hija para ser feliz? El tercer mensaje la dejó helada. La voz de Whit, tranquila y profesional. Lori, soy yo. Solo quería que supieras que acepto tu decisión. Te deseo suerte con tu pasión por el diseño. Por cierto, le hablé de tu trabajo a Eric Jensen. ¿Te acuerdas de él? ¿De Jensen & Hall? Estaba buscando un diseñador para su nueva oficina. Le di tus contactos. Espero que no te importe. Podría ser un buen impulso para tu carrera. Lorraine se acomodó lentamente en una silla. Eric Jensen era uno de los agentes inmobiliarios más influyentes de la ciudad. Su empresa se dedicaba a las propiedades de lujo. Un encargo suyo podría suponer un gran avance para su pequeño negocio, pero ¿por qué había decidido Whit ayudarla? El teléfono sonó, sacando a Lorraine de su ensueño. El nombre de Ted apareció en la pantalla. «Hola», respondió ella, sintiendo que se le calentaba la voz. «Hola», dijo él. «¿Qué tal la reunión?» «Ha ido bien. Aprobaron todas mis ideas, incluso la vidriera del salón, que me daba miedo proponer. Te dije que apreciarían tu visión». Ted sonaba sinceramente feliz por ella. «¿Lo celebramos esta noche?» «Claro», sonrió Lorraine. «Pero antes, estoy teniendo un día extraño». Whit dejó un mensaje. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Qué quería? «Bueno, parece que ha decidido ayudar a mi carrera. Me recomendó a un cliente importante». «Eso es inesperado», dijo Ted con cautela. «Claro que lo es. Eso no es todo. Martha me invitó de repente a cenar y me dijo que te llevara, y mi madre llamó para instarme a que le diera una segunda oportunidad a Whit». Ted silbó. «Parece un ataque coordinado». «Exacto», asintió Lorraine, aunque él no podía verla. Whit siempre ha sido un maestro de la manipulación. Trabaja a través de otras personas para que parezca que todo el mundo está de su parte. ¿Quieres ir a esa cena? Lorraine dudó. Una parte de ella quería decir que no, para proteger su nuevo mundo de la invasión. Pero la otra parte se dio cuenta de que tarde o temprano tendría que enfrentarse a esa gente. Con Martha, que, a pesar de todos sus defectos, había sido su amiga durante años, con conocidos comunes que probablemente ya habían oído la versión de Whit sobre su divorcio. «Supongo que sí», decidió. «Pero solo si vienes conmigo». «Por supuesto», respondió Ted sin vacilar. «Estaré a tu lado». Lorraine sintió calor en su interior. Whit nunca decía, «estaré a tu lado». Decía, «yo me encargo» o «yo resolveré este problema». Siempre él, siempre en el centro. Ted se limitó a prometerle que estaría ahí para ella, dejándola manejar la situación por sí misma. «Gracias», dijo ella en voz baja. «No sabes cuánto significa esto para mí». Asterisk, asterisk, asterisk. El viernes por la noche estaban en la puerta de la casa de Martha y Jeff, una gran mansión de estilo colonial en un barrio de lujo de la ciudad. Lorraine se ajustó nerviosamente el cuello de su vestido azul oscuro. «Todo va a salir bien», dijo Ted suavemente, apretándole la mano. Llevaba un modesto pero elegante traje oscuro y una corbata burdeos, el único detalle llamativo de su aspecto. «Lo sé», asintió ella. «Es raro volver aquí.
Whit y yo hemos estado aquí cientos de veces. Es como retroceder en el tiempo. La puerta se abrió de golpe y Marta apareció en el umbral. Una mujer esbelta de unos 50 años con el pelo rubio perfectamente peinado y la sonrisa de una anfitriona acogedora. «Lori», exclamó abrazando a Lorraine, «me alegro mucho de verte». Su mirada se deslizó hacia Tad y su sonrisa se volvió un poco menos sincera. «Y tú debes de ser Ted, Martha Fishburne», le tendió la mano para estrechársela. «Es un placer», respondió Ted cortésmente. «Gracias por la invitación». Marta los condujo al gran salón donde ya estaban reunidas unas 10 personas. Lorraine los reconoció a todos. Jeff y Martha, Kevin y Lisa Chandler, Brian y Nancy Thornton, Alan Perkins y su nueva esposa, cuyo nombre no recordaba. Todos pertenecían al círculo de Whit, hombres de negocios de éxito, abogados, médicos con sus elegantes esposas. Y todos ellos miraban ahora a Lorraine y Ted con mal disimulada curiosidad. «¡Lorraine!». Jeff, el marido de Martha, se acercó a ellos con 2 copas de champán. «Me alegro de veros. Y, Ted, ¿verdad? ¿A qué te dedicas, amigo?» «Trabajo en la biblioteca municipal», respondió Ted con calma. «Estoy a cargo de la sección de libros raros y manuscritos». Una expresión de sorpresa cruzó el rostro de Jeff. «¿En serio? ¡Qué interesante! ¿Y lucrativo?». «Los bibliotecarios no se hacen millonarios», sonrió Ted. «Pero me encanta mi trabajo». «Claro, claro», asintió Jeff, claramente sin saber qué más decir. La velada continuó por los mismos derroteros. Los amigos de Whit y sus esposas estudiaban a Ted con interés, haciéndole preguntas sobre su trabajo, su educación, sus aficiones. Lorraine sentía que su irritación iba en aumento. Actuaban como si Ted fuera una especie de exhibición exótica. «¿Cómo va tu trabajo de diseño, Lori?», preguntó Nancy Thornton, la esposa abogada de Brian. «Whit me ha dicho que te esperan grandes proyectos». «Sí, las cosas van bien», contestó Lorraine discretamente. «Estoy trabajando en la restauración de una mansión victoriana para los masones». «¿Los masones?». Alan Perkins se sobresaltó. «¿Carter y Abigail? Es un gran proyecto». «Están muy contentos con mis ideas», asintió Lorraine sin entrar en detalles. «Whit mencionó que te había recomendado a Eric Jensen», intervino Martha. «Es una gran oportunidad, querida. Eric está buscando a alguien para su nuevo complejo de oficinas». Lorraine se puso tensa. «Entonces no es solo un rumor». «Sí, me dejó un mensaje al respecto». «Es muy noble por su parte», comentó Lisa Chandler. «No todos los hombres serían tan generosos después de, ya sabes». «¿Después de que su mujer le dejara por otro hombre?». Ted terminó tranquilamente por ella. Lorraine le lanzó una mirada de agradecimiento. Hubo una pausa incómoda en la mesa. Jeff se aclaró la garganta. «¿Alguien quiere whisky?». La velada se alargó lentamente. Después de cenar, los hombres se retiraron al estudio de Jeff, dejando a las mujeres en el salón. Lorraine se sintió como en una máquina del tiempo. Así eran todas las fiestas con Whit. Los hombres hablaban de negocios y política, las mujeres de niños, moda y caridad. «¿Sabes, Lori?». Martha se sentó a su lado en el sofá, bajando la voz. «No quiero entrometerme, pero Whit está muy preocupado. Nos ha llamado varias veces a Jeff y a mí preguntando por ti». «¿En serio?», dijo Lorraine secamente. «Ha cambiado», insistió Martha. «Darlene hace tiempo que se fue, y está muy orgulloso de tu éxito en el diseño. Dice que siempre supo que tenías talento». Lorraine apenas pudo contener la risa. Whit, que durante años había calificado su trabajo de «bonito hobby», ¿quién le había disuadido de abrir su propio estudio? «Martha», dijo en voz baja, «agradezco tu preocupación. De verdad, pero mi decisión es definitiva. No pienso volver con Whit». Martha lanzó una rápida mirada hacia el estudio donde los hombres habían desaparecido. «Por culpa de ese bibliotecario»,
En serio, Lori, parece un buen tipo, pero ¿estás segura de que esto no es solo una reacción al divorcio? Whit y tú estuvisteis juntos 17 años. Ted no tuvo nada que ver, dijo Lorraine con firmeza. Tomé la decisión de divorciarme de él mucho antes de conocerlo, y no fue por Darlene, fue porque Whit y yo nos habíamos convertido en extraños, o mejor dicho, yo me convertí en una extraña para mí misma, intentando ser lo que él quería que fuera. Martha parecía desconcertada. Pero te cuidó tan bien. Tenías una hermosa casa, viajes, fiestas, y controlaba todos los aspectos de mi vida, añadió Lorraine. ¿Cómo debía vestir? ¿De quién debía ser amiga? ¿Qué aspecto debía tener? ¿Qué debía hacer? Eso no es preocuparse, Martha. Es control. Martha se apartó, con el rostro frío. Bueno, es tu elección, por supuesto. Es solo que lamento que renuncies a todo lo que tenías por... Hizo un gesto inseguro con la mano. Esto. En ese momento los hombres volvieron del estudio. Ted se acercó inmediatamente a Lorraine, percibiendo la tensión. ¿Va todo bien?, preguntó en voz baja. No del todo, respondió ella con sinceridad. Creo que deberíamos irnos. Se despidieron cortésmente de todos y salieron al aire fresco de la noche. Solo en el coche se permitió Lorraine respirar hondo. Eso ha sido intenso, comentó Ted, arrancando el motor. No debería haber aceptado. Lorraine negó con la cabeza. Todos están de su parte, siempre lo han estado. Son sus amigos, dijo Tad en voz baja. Es natural, pero tú sabes la verdad, y yo la sé. Lorraine se volvió hacia él, dándose cuenta de repente de lo dura que había sido la noche para él. Siento que hayas tenido que pasar por eso. Eran no muy amistosos. Ted se encogió de hombros. Lo superaré. Las preguntas sobre mi sueldo fueron un poco faltas de tacto, pero en general tolerables. Creen que estoy cometiendo un error, dijo Lorraine en voz baja. Que estoy cambiando un marido rico y de éxito por un... vaciló. Una bibliotecaria con un sueldo modesto, terminó Ted por ella sin rastro de resentimiento. Sé lo que parece desde fuera. Ellos no entienden nada, argumentó Lorraine acaloradamente. No entienden lo que es vivir con un hombre que solo te ve como un reflejo de su éxito, que critica cada decisión que tomas, cada elección que haces, que te hace sentir pequeña e insignificante. Ted paró el coche en un semáforo y se volvió hacia ella. Nunca me contaste los detalles. Es difícil de explicar. Lorraine miró por la ventanilla las luces de la ciudad que pasaba. Sucede tan gradualmente que ni siquiera te das cuenta. Primero pequeños comentarios sobre tu ropa, sobre tus amigos, luego tus objetivos, tus sueños. Y en algún momento te das cuenta de que no estás viviendo tu vida. Ted guardó silencio, dándole la oportunidad de hablar. Cuando le hablé por primera vez de abrir mi propio estudio de diseño, se rió, continuó Lorraine. Dijo que era un bonito hobby, pero no un negocio serio, que me faltaba dureza, agarre, que los clientes se aprovecharían de mi ingenuidad. ¿Y te lo creíste? Por un tiempo, sí. Y entonces encontré esos mensajes de Darlene, y todo se vino abajo, mi vida perfecta con el marido perfecto. Lorraine soltó una risita amarga. ¿Sabes qué es lo más extraño? Casi le estaba agradecida por esa traición. Me dio fuerzas para alejarme por fin. Tad aparcó delante de su casa y apagó el motor. Se sentaron en silencio durante unos segundos. Y ahora intenta volver, dijo Ted en voz baja, utilizando a sus amigos comunes, ofreciéndole contactos comerciales. Sí, asintió Lorraine. La clásica estrategia de Whit. Te da la impresión de que te está haciendo un favor, que le debes un favor, y empiezas a cuestionar tu juicio. ¿Estás dudando?, preguntó Ted mirándola a los ojos. Lorraine se quedó pensativa un momento. La velada en casa de Martha y Jeff le recordó la vida que había dejado atrás,
Un mundo donde todo era predecible, programado, definido, donde todo tenía un precio y un valor, donde Whit decidía por ella lo que era importante y lo que no. Y entonces pensó en las tranquilas tardes con Tad, en su genuino interés por su trabajo, en la forma en que escuchaba de verdad cuando ella hablaba, en la casita que cada día era más suya, de la libertad de tomar decisiones, de equivocarse, de ser ella misma. No, respondió por fin, no lo dudo. Eric Jensen resultó ser un hombre alto, de sienes plateadas y modales de la vieja escuela. Se reunió con Lorraine en el vestíbulo del edificio que su empresa acababa de adquirir para su nueva oficina, una imponente mansión Art Deco de 3 plantas en el centro de negocios de la ciudad. Señorita Pinchot, encantado de conocerla, le estrechó la mano con firmeza. Whit me ha hablado mucho de su talento. ¿De veras? Lorraine no pudo ocultar su sorpresa. Ah, sí, asintió Jensen mientras la conducía al interior del edificio. Dijo que eras un diamante en el mundo del diseño de interiores y que tu éxito con la mansión Mason fue impresionante. Lorraine se dio cuenta de que Whit había seguido su carrera mucho más de cerca de lo que ella pensaba. El proyecto para la familia Mason había comenzado después de su divorcio y ella nunca había hablado de ello con su ex marido. Espero estar a la altura de la recomendación, respondió amablemente, abriendo su cuaderno de bocetos. Durante la hora siguiente recorrieron el edificio y Lorraine tomó notas, transformando mentalmente las habitaciones vacías de paredes raídas en elegantes espacios de oficina que combinaban el estilo clásico con la funcionalidad moderna. ¿Tienes una visión concreta?, le preguntó a Jensen cuando se detuvieron frente a los enormes ventanales que daban al parque de la ciudad. Quiero algo único, respondió. Algo que refleje el prestigio de nuestra empresa, pero que no sea frío y estéril como la mayoría de las oficinas. Lorraine asintió, imaginando la combinación contrastada de madera oscura y paredes claras, elementos originales en los detalles, tiradores de puertas, apliques de luz, texturas que resaltaran las características arquitectónicas del edificio. Le prepararé algunos conceptos, dijo. ¿Mencionó un plazo ajustado? Sí, nos gustaría mudarnos dentro de 3 meses. No sé si es realista. Lo es si empezamos inmediatamente, dijo Lorraine con seguridad. Trabajo con contratistas de confianza. Estupendo, sonrió Jensen. Whit no se limitó a recomendarte. Insistió en que eras exactamente lo que necesitábamos. De vuelta a su pequeño despacho, Lorraine no podía dejar de pensar en el extraño comportamiento de Whit. ¿Por qué iba a ser tan activo en la promoción de su carrera? Después del fallido intento de reaparición, ella había esperado más bien que lo ignorara en silencio o incluso que hiciera pequeñas travesuras. El encargo de Jensen era importante, lo suficiente para que Lorraine pudiera permitirse contratar a un ayudante y trasladar la oficina de su casa a un espacio pequeño pero profesional. Era una oportunidad real de llevar el negocio al siguiente nivel. Al entrar en la casa, vio un ramo en el porche, un elegante arreglo de rosas blancas y crema en un costoso paquete. Junto al ramo había una tarjeta que decía: «Enhorabuena por el proyecto de Jensen. Estoy seguro de que lo harás brillantemente. Lorraine llevó las flores a casa con sentimientos encontrados. Por un lado, el gesto parecía sincero y benévolo. Por otro, conocía a Whit demasiado bien. En 17 años de matrimonio, lo había visto utilizar esos gestos de buena voluntad para manipularla, hacerle regalos caros después de discusiones especialmente violentas, enviarle flores cuando sabía que había exagerado ante una crítica. Pensativa, marcó el número de Tad. Habían quedado en verse por la noche en un pequeño restaurante cerca de la biblioteca, un lugar neutral donde podrían hablar tranquilamente. «¿Qué tal la reunión?», preguntó Ted cuando estuvieron sentados a una mesa en un rincón acogedor. «Bien», asintió Lorraine.
Jensen parecía un cliente razonable, con una idea clara de lo que quería, pero dispuesto a escuchar el criterio profesional. «Pero hay algo que te preocupa», observó Tad, mirándola atentamente. Lorraine suspiró. La capacidad de Ted para ver a través de ella era a veces desarmante. Whit me recomendó activamente a Jensen y envió flores de felicitación. Y no puedo entender a qué clase de juego está jugando. Ted removió su té pensativo. A lo mejor de verdad quiere arreglar la relación, como amigos o colegas. Whit no hace nada, por diversión. Lorraine sacudió la cabeza. Siempre hay un cálculo detrás de cada gesto que hace. Me molesta no poder ver su plan. Quizá deberíamos preguntárselo directamente. Lorraine se echó a reír. Eso no funcionaría con Whit. Es un maestro esquivando preguntas directas. Hizo una pausa. Pero hay una persona que podría saberlo. Al día siguiente, Lorraine se reunió con Marla Kingsley, una amiga de la universidad que trabajaba como analista financiera en una empresa de inversiones. En los últimos años apenas se habían visto. Whit pensaba que Marla era demasiado directa y tosca para su círculo. Pero ahora mismo era esa franqueza lo que Lorraine necesitaba. ¿Para qué quieres información sobre la empresa de Whit?, preguntó Marla mientras se acomodaban en un pequeño café alejado del centro de la ciudad. Intuición. Se encogió de hombros Lorraine. Ha estado actuando de forma extraña, demasiado amistoso. Marla soltó una risita. ¿Y sospechaste enseguida que algo iba mal? Buena chica. ¿Hay algo que puedas averiguar? Marla hizo girar su taza de café pensativamente. Drummond Investments es una empresa pública, así que la información básica está disponible. Pero si quieres los detalles, conozco a alguien en su departamento financiero. Puedo intentarlo. Se lo agradecería, asintió Lorraine. Deme un par de días, dijo Marla. La respuesta llegó antes de lo que Lorraine esperaba. A la mañana siguiente, Marla llamó con una información que explicaba muchas cosas. Tu ex está al borde de la quiebra, dijo sin preámbulos. Drummond Investments ha perdido varios clientes importantes en los últimos meses. Hay rumores de inversiones fallidas y problemas con Hacienda. Lorraine sintió que todo se enfriaba en su interior. ¿Estás segura? Sí. Según mis fuentes, está buscando inversores, pero hasta ahora no ha habido suerte. Nadie quiere involucrarse en un barco que se hunde. Gracias, Marla, dijo Lorraine en voz baja, dándose cuenta de que el rompecabezas empezaba a encajar. Ha sido de gran ayuda. Tras la conversación con Marla, Lorraine permaneció sentada en el porche de su casa durante largo rato, tratando de dar sentido a la información que había recibido. Ahora el extraño comportamiento de Whit cobraba sentido. Su repentino regreso, su charla sobre la asociación, sus intentos de establecer vínculos a través de amigos comunes, todo ello eran los pasos de un hombre desesperado en busca de un salvavidas. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. Jensen. «Lorraine, te llamo para darte una buena noticia. Hemos aprobado tu concepto para la oficina. La junta está encantada. Una cosa más, ¿te gustaría trabajar en nuestro centro de conferencias fuera de la ciudad? El mismo estilo para crear una imagen corporativa unificada». Lorraine sintió que se le aceleraba el corazón. Un segundo gran proyecto de Jensen era más de lo que podía soñar. «Es una gran noticia, señor Jensen. Me encantaría hacer también el centro de convenciones». «Estupendo. Por cierto, voy a almorzar con Whit mañana. ¿Te gustaría acompañarme? Podríamos discutir los detalles». Lorraine se quedó helada. Almorzar con Whit no entraba en sus planes, pero negarse podría parecer extraño y poco profesional. «Por supuesto», respondió tras una pausa. «¿Dónde y cuándo?» «Le Bistro, a la 1. Nos vemos allí». Le Bistro era un elegante restaurante francés del centro de la ciudad, uno de los lugares favoritos de Whit para las reuniones de negocios. Lorraine condujo nerviosa hasta el conocido edificio.
Para la reunión había elegido un elegante traje pantalón de color marfil, un atuendo que destilaba confianza y profesionalidad. En el restaurante, Jensen y Whit ya la esperaban en una mesa junto a la ventana. Whit se levantó cuando ella se acercó y su rostro se iluminó con la sonrisa que una vez le pareció irresistible. «Laurie, estás preciosa». «Gracias», respondió ella con recato, tomando asiento frente a los hombres. «Caballeros, espero no llegar demasiado tarde». «Llegas justo a tiempo», le aseguró Jensen. «Acabamos de pedir un aperitivo. ¿Quieren acompañarnos?» El almuerzo empezó con una discusión sobre el proyecto. Jensen se mostró entusiasta. Whit mantuvo la conversación fluida, intercalando comentarios que demostraban su familiaridad con el trabajo de Lorraine. Ella mantuvo un tono profesional, sin ceder a los intentos de Whit de hacer la conversación más personal. Después del postre, Jensen se disculpó y se retiró al bar para hablar con un conocido. Lorraine y Whit se quedaron solos. «Le has impresionado», dijo Whit, levantando su copa de vino. «Como a mí, debo admitirlo». «¿Qué quieres, Whit?», preguntó Lorraine directamente. «¿A qué viene tanto alboroto por las recomendaciones y las flores?», fingió ofendido. «¿Es tan difícil de creer que solo quiero ayudar? Estuvimos juntos 17 años, Laurie. Sí, no funcionamos como marido y mujer, pero eso no significa que no podamos mantener una relación de negocios». «¿Una relación de negocios?», repitió Lorraine. «¿Después de años de que llamaras a mi trabajo un bonito pasatiempo?». Whit suspiró, inclinándose más cerca. «Me equivoqué, lo admito, subestimé tu talento, pero ahora veo lo que has conseguido, y estoy muy orgulloso de ti». Había una sinceridad en su voz que podría haber engañado a Lorraine antes, pero ahora no. «He oído que tu empresa tiene problemas», dijo en voz baja. Whit se puso rígido, sus ojos se abrieron ligeramente, pero se recompuso rápidamente. «Dificultades temporales, nada grave. ¿De verdad? ¿No vendiste nuestra casa por eso? ¿Y de repente piensas en tu exmujer?». Whit dejó el vaso y miró largamente a Lorraine. «¿Quién te lo ha dicho? ¿Importó?». Ella se encogió de hombros. «Lo que importa es que vuelves a intentar manipularme, utilizarme». «Yo no». «Basta, Whit», le cortó Lorraine. «Te conozco demasiado bien. Buscabas una salida, una forma de salvar tu empresa, y de repente descubres que tu exmujer tiene bastante éxito en su dulce afición, que ha hecho algunos contactos en el mundo que te vendrían bien». Whit la miró, y en su rostro se dibujó lentamente una expresión que Lorraine conocía bien, una mezcla de irritación y arrogancia. «Estás exagerando la situación, Laurie. Sí, tengo dificultades temporales. Y sí, pensé que podríamos ayudarnos mutuamente. ¿Qué hay de malo en eso?». «Que has mentido. Otra vez. Viniste a mí con una historia de remordimiento y el deseo de un nuevo comienzo, no con una oferta sincera de asociación empresarial». Whit frunció los labios. «Sabía que no aceptarías una asociación empresarial, no después de nuestro divorcio. Así que decidiste jugar con mis sentimientos». Lorraine negó con la cabeza. «¿De verdad creías que funcionaría?». Whit guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Sí, pensó que funcionaría. Pensó que ella era lo bastante débil, lo bastante dependiente para ceder a esta manipulación. «Así que todo este tiempo has estado intentando utilizarme para salvar tu empresa», dijo Lorraine en voz baja. Las flores, las recomendaciones, la charla sobre la asociación, todo formaba parte del plan. Whit se enderezó, con la cara dura. «No seas dramática. Son negocios, Laurie. A veces hay que utilizar todos los recursos disponibles». «¿Recursos?». Lorraine sintió que le subía una oleada de ira por dentro. «¿Es eso lo que siempre he sido para ti? ¿Un recurso?». «Sabes que no me refería a eso», dijo Whit irritado. «Seamos realistas. Tu carrera acaba de empezar. Sin mis contactos,
Sin mi apoyo, no tendrías un proyecto como la oficina de Jensen. ¿No lo tendría? Lorraine enarcó una ceja. ¿Estás segura? Porque yo conseguí el proyecto Mason sin tu ayuda, y el despacho de los Clark, y la restauración de los Paulson. Conseguí todos esos proyectos por mi cuenta, Whit, con mi propio talento y trabajo. Whit sonrió con esa expresión condescendiente que siempre la hacía sentirse pequeña. No te engañes, querida. Son pequeños proyectos en una ciudad de provincias. Estoy hablando de éxito de verdad. Grandes clientes, reconocimiento nacional. ¿El tipo de éxito que se te escapa ahora? Lorraine paró y vio la cara de Whit contorsionarse de ira. No sabes de lo que estás hablando, siseó. Mi empresa ha pasado por más crisis que esta. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué intentas utilizarme? Whit se inclinó hacia adelante, con un fuego frío brillando en sus ojos. Porque nos beneficiaría a los dos si no fueras tan testarudo. Tú tienes acceso a mis contactos y yo a tu talento. Siempre hemos trabajado bien juntos, Lori. No, Whit, no trabajamos juntos. Tú trabajabas, yo apoyaba. Tú decidías, yo estaba de acuerdo. Eso no es una asociación. Jensen regresó en ese momento, sonriente y ajeno a la tensión que había entre ellos. Siento el retraso. Un viejo cliente, no he podido evitar saludarle. Miró su reloj. ¿Ya es tan tarde? Tengo una cita dentro de 30 minutos. Lorraine, ha sido un placer comer contigo. Estoy deseando ver tus bocetos para el centro de conferencias. Por supuesto, señor Jensen, asintió Lorraine. Los tendré listos a finales de semana. Jensen estrechó la mano de Whit. Whit, gracias por la recomendación. Lorraine es exactamente la diseñadora que necesitamos. Cuando Jensen se marchó, Lorraine se levantó, a punto de seguirle. Whit la agarró de la muñeca. No te vayas así, no hemos terminado. He terminado, Whit, respondió ella con calma, soltándole suavemente la mano. Y no voy a dejar que me manipules más. ¿Qué vas a hacer? Había un desafío en su voz. Renunciar al proyecto de Jensen, renunciar a una oportunidad de éxito real. ¿A cambio de qué? ¿Por tu orgullo? No, no voy a renunciar al proyecto. Lorraine negó con la cabeza. Me lo he ganado con mi talento, y Jensen lo ha reconocido. Pero renuncio a ti, Whit, a tu manipulación, a tu control. Whit la miró con una mezcla de desconfianza y rabia. No puedes hacer esto sin mí. Siempre has sido demasiado blando para este negocio. Ya veremos, respondió Lorraine con sencillez. Adiós, Whit. Se dirigió a la salida, sintiendo que la respiración se le hacía más fácil a cada paso. Oyó que Whit la llamaba por su nombre, pero no se volvió. En ese momento se dio cuenta por fin de que su vida pasada había quedado atrás. Al salir del restaurante, Lorraine marcó el número de Tad. ¿Podemos hablar?, preguntó cuando él contestó. Sí, estoy en un descanso. ¿Qué tal el almuerzo? He descubierto por qué ha vuelto Whit, dijo Lorraine mientras subía a su coche. Su empresa está al borde de la quiebra. Buscaba una forma de utilizar mis contactos y mi creciente reputación para salvar su negocio. Oh, la voz de Ted no era de sorpresa, sino más bien de comprensión. ¿Y cómo te sientes ahora que sabes la verdad? Lorraine pensó un momento. No había amargura ni decepción en ella, solo un extraño alivio. Libre, respondió al fin. Me siento libre, como si por fin se hubiera cortado el último hilo que me ataba al pasado. Eso está bien, dijo Ted en voz baja. Te mereces ser libre. Gracias por haber estado a mi lado todo este tiempo, dijo Lorraine en voz baja. Por creer en mí cuando yo no lo hacía. Siempre, respondió Ted con sencillez. Aquella palabra, dicha con tanta sinceridad, significó más para Lorraine que todas las flores y las recomendaciones de Whit. ¿Te veré esta noche?, preguntó ella. Claro que sí. Traeré comida tailandesa de ese sitio que te gusta. Lorraine sonrió mientras arrancaba el coche. Se sentía extrañamente ligera, como si se hubiera desprendido de un peso que llevaba años arrastrando.
Había proyectos por delante, trabajo, una nueva vida. Y en esa vida ya no había lugar para las manipulaciones de Whit. De vuelta a casa, Lorraine pensó en cómo había cambiado en los últimos meses. La mujer que antes dudaba de cada decisión que tomaba, mirando constantemente por encima del hombro de su marido, ahora se mantenía firme sobre sus propios pies. Y esa sensación de confianza que le daba el darse cuenta de su propia valía no tenía precio. Aquella noche, sentada en el porche de su casita con Ted, Lorraine le contó los detalles de su conversación con Whit, de su confesión, de la fría rabia que había desatado cuando ella se había negado a seguir sus reglas. Siempre pensó que yo era débil, concluyó. Incluso hoy, al final, dijo que yo era demasiado blanda para este negocio. Ted se quedó pensativo mirando el crepúsculo. ¿Sabes cuál es la ironía?, dijo finalmente. Tu supuesta blandura es lo que te hace fuerte. Tu capacidad para escuchar, sentir y comprender las necesidades de los demás es lo que te convierte en un gran diseñador y una gran persona. Lorraine reflexionó sobre sus palabras y sintió que le invadía un sentimiento de calidez. Whit siempre había pensado que su emotividad era un defecto que debía ocultar. Ted la veía como una fortaleza. Gracias, dijo en voz baja apoyándose en su hombro, por ver mi verdadero yo. En ese momento sonó su teléfono. El número era desconocido, pero de un prefijo local. Lorraine Pinchot, contestó. Señorita Pinchot, me llamo Victoria Holder y represento a River Valley Design Guild. Nos gustaría invitarla a hablar en nuestra conferencia anual el próximo mes. Su proyecto para la familia Mason ha captado la atención de nuestros miembros y nos encantaría conocer su enfoque de la restauración de edificios históricos. Lorraine escuchó, incapaz de creer lo que oía. River Valley Design Guild era una prestigiosa organización profesional de los mejores diseñadores de la región. Ser invitada a hablar en su conferencia era un reconocimiento con el que no se atrevía a soñar. Estaría encantada de aceptar su invitación, respondió finalmente. Cuando terminó de hablar, Lorraine se volvió hacia Ted con los ojos brillantes. ¿Qué te ocurre?, le preguntó. Me han invitado a hablar en la conferencia del River Valley Design Guild. Se fijaron en mi trabajo para los masones. Sin ayuda de Whit, sin contactos, simplemente se fijaron en mí. Ted sonrió, con el orgullo brillando en sus ojos. Nunca dudé de que lo harían. En ese momento, Lorraine se dio cuenta de que por fin estaba realmente libre de la sombra de Whit. Su éxito le pertenecía solo a ella, el resultado de su talento, su trabajo, su visión. Y esta victoria era más dulce que cualquier otra que hubiera podido conseguir con su ayuda. La conferencia del River Valley Design Guild se celebraba en un elegante centro de conferencias a orillas del río. Lorraine se ajustó nerviosamente las solapas de su nuevo traje, de color turquesa oscuro con botones plateados. Un color que Whit siempre había considerado demasiado brillante para las reuniones de negocios, pero que invariablemente le daba confianza. ¿Estás lista?, preguntó Ted apretándole la mano. Había insistido en acompañarla, aunque admitía que el mundo del diseño era un bosque oscuro para él. No estoy segura, respondió Lorraine con sinceridad. Habrá unos 200 profesionales en la sala, gente cuyo trabajo he estudiado durante años. Y todos ellos verán tu talento, dijo Ted con sencillez. Como yo, como los masones y Jensen. Lorraine le apretó la mano agradecida y respiró hondo. Bien, estoy lista. Su presentación estaba prevista para las 11. Hasta entonces, deambuló por el centro de convenciones, estudiando la exposición de trabajos de otros diseñadores y conociendo a sus colegas. Para su sorpresa, muchos ya habían oído hablar de su proyecto para los masones. ¿Fue usted quien restauró la pintura original del techo?, le preguntó una elegante mujer de mediana edad. Un trabajo increíble. Por cierto, soy Eleanor Pratt.
Eleanor Pratt. Lorraine apenas pudo contener un suspiro extasiado, una de las restauradoras más respetadas del país. «Es un placer conocerla», dijo, intentando mantener la voz firme. «Sí, ha sido un proyecto difícil, pero hemos encontrado a un artista estupendo capaz de recrear el cuadro casi perdido. Me gustaría saber más de él en su presentación», asintió Eleanor. «Y tal vez hablar de la posibilidad de colaborar después. Tengo un proyecto que podría interesarle». Cuando Eleanor dio un paso atrás, Lorraine se volvió hacia Ted, con los ojos muy abiertos. «¿Lo has oído? Eleanor Pratt quiere colaborar conmigo». Ted sonrió, obviamente sin comprender del todo la importancia del momento, pero genuinamente feliz por ella. «Te dije que apreciarían tu talento». Entraron en la sala donde iba a tener lugar la actuación 15 minutos antes de que empezara. Lorraine estaba revisando sus diapositivas en el portátil cuando vislumbró una figura familiar que entraba por la puerta del fondo de la sala. Whit estaba solo, con un traje gris inmaculado y su habitual postura segura de sí mismo. Sus miradas se cruzaron al otro lado del pasillo y Lorraine sintió que todo se le agarrotaba por dentro. «¿Qué hace él aquí?», le susurró a Tad. Tad siguió su mirada y frunció el ceño. «¿Quieres que hable con él?» «No», dijo Lorraine con firmeza. «Esta es mi batalla». Dejó el portátil sobre la mesa y se dirigió hacia Whit, que estaba de pie contra la pared, hojeando el programa de la conferencia. «Whit», le gritó, acercándose. «¿Qué haces aquí?» Él levantó la vista, con una sonrisa familiar en la cara, un poco condescendiente, un poco depredadora. «Lori, me alegro de verte. He venido a apoyarte, por supuesto. Tu primera aparición pública es muy importante». Lorraine cruzó los brazos sobre el pecho. «No creo en las coincidencias, Whit. Y menos cuando se trata de ti». Él suspiró, como decepcionado por la incredulidad de ella. «Vale, tienes razón. No solo para apoyarte. Estoy aquí por negocios. Me reúno con posibles inversores. Resulta que hay mucho dinero en el mundo del diseño de interiores. Y tú has decidido utilizar mi discurso como plataforma para tus contactos comerciales», dijo Lorraine. «Prefiero el término cooperación mutuamente beneficiosa», se encogió de hombros Whit. «Por cierto, ¿sabías que Victoria Holder, que te ha invitado, es prima de una vieja amiga mía? Le hablé de tu proyecto para los masones». Lorraine sintió una punzada en el interior. ¿Así que la invitación a la conferencia también la había organizado Whit? Todos sus logros de los últimos meses parecían de repente una ilusión. Al darse cuenta de su reacción, Whit sonrió más ampliamente. «De nada, querida. Te dije que podíamos ayudarnos mutuamente». Lorraine se puso en pie, sintiendo que una oleada de ira y resentimiento subía por su pecho. En ese momento se les acercó Victoria Holder, una mujer enérgica, de pelo corto y mirada penetrante. «Señorita Pinchot, estamos casi listos para empezar. Ah, ¿y el señor Drummond está aquí? ¡Qué sorpresa!». «¿Se conocen?», preguntó Lorraine, intentando mantener la calma. «Por supuesto», asintió Victoria. «El señor Drummond se puso en contacto conmigo hace unas semanas. Mencionó que sin duda debería echar un vistazo al proyecto de la Casa Mason, y tenía razón. Su trabajo es impresionante». Lorraine miró a Whit, que permanecía con cara de suficiencia. «¿Así que solo me invitaste a hablar por su recomendación?». Victoria parpadeó sorprendida. «¿Una recomendación? Oh, no, señorita Pinchot. Soy especialista en interiores históricos. Yo misma evalué su trabajo. El señor Drummond se limitó a llamar mi atención sobre el proyecto, pero la decisión fue puramente profesional». El alivio que sintió Lorraine fue casi palpable. Su trabajo era apreciado, no por las conexiones de Whit. «Gracias por la aclaración», asintió. «Estaré lista en 5 minutos». Cuando Victoria se alejó, Lorraine se volvió hacia Whit. Su expresión de suficiencia se desvaneció ligeramente. «Has intentado hacerme creer que solo he conseguido esta invitación gracias a ti»,
dijo lentamente. ¿Por qué, Whit? ¿Qué ganas con ello? Whit apretó los labios. Siempre estás dramatizando las cosas, Lori. Solo estaba constatando un hecho. Te ayudé a tener una oportunidad. No. Lorraine sacudió la cabeza. Intentaste manipularme. Otra vez. Hacerme sentir dependiente de ti, agradecida. Pero ya no funciona, Whit. Puedo ver a través de ti. Se dio la vuelta para irse, pero Whit la agarró por el codo. No lo entiendes, Lori. Puedo ayudarte en tu carrera. Tengo contactos, influencia. Sin mí no eres más que otra diseñadora de pueblo. Lorraine le soltó la mano suavemente. Adiós, Whit. Disfruta del espectáculo. Se volvió hacia Ted, que observaba ansioso su conversación. ¿Va todo bien?, preguntó él. Sí, asintió Lorraine con repentina confianza. Por fin todo va bien. Durante los 40 minutos siguientes, Lorraine habló de su proyecto para la familia Mason, de los retos de restaurar un edificio histórico, del equilibrio entre mantener la autenticidad y crear un espacio moderno y confortable, de su filosofía de diseño, según la cual una casa debe reflejar el carácter y la historia de sus ocupantes. Habló con libertad y entusiasmo, mirando de vez en cuando a Tad, que estaba sentado en primera fila. Whit se sentó en el rincón más alejado de la sala y ella, deliberadamente, no miró en su dirección. Después de la representación, sus colegas se acercaron a ella para hacerle preguntas y cumplidos. Eleanor Pratt le confirmó su deseo de hablar de una posible cooperación. El propietario de una gran empresa de construcción propuso una reunión para hablar de un nuevo proyecto. El editor de una revista de diseño le pidió contactos para un futuro artículo. Whit observaba todo esto con el rabillo del ojo, con el rostro cada vez más tenso. Cuando la multitud que rodeaba a Lorraine disminuyó, por fin se acercó. «Impresionante actuación», dijo con una sonrisa tensa. «Siempre has sabido hablar de tus proyectos con entusiasmo». «Gracias», contestó Lorraine con discreción. «Veo que has hecho contactos interesantes», continuó Whit. «Quizá podríamos hablar de algunas posibilidades durante la cena. He hecho una reserva en Lawrence para las 8. Lawrence era el restaurante más caro de la ciudad, un lugar al que Whit solo llevaba a los clientes más importantes. Lorraine recordó cómo una vez una invitación así la habría hecho sentir especial, elegida. Ahora solo se sentía cansada. «No, Whit, no voy a cenar contigo, ni esta noche ni nunca más». Su sonrisa había desaparecido. ¿Era por él? Señaló con la cabeza a Ted, que hablaba con Victoria Holder a unos metros de distancia. «¿En serio, Lori, prefieres una bibliotecaria a las perspectivas que puedo ofrecerte?» Lorraine miró a Tad, tranquilo, escuchando atentamente a su interlocutor, con una leve sonrisa en los labios. Un hombre que ni una sola vez había intentado controlarla o rehacerla para sí, que apoyaba sus sueños y respetaba sus decisiones. «Prefiero ser feliz, Whit», respondió ella con calma, «y respetada, y amada por lo que soy». «Yo puedo darte todo eso», insistió Whit, «y mucho más. Piensa en las oportunidades que se te abrirían si uniéramos nuestras fuerzas, los clientes, los proyectos, el reconocimiento». Lorraine negó con la cabeza, mirándolo casi con lástima. «¿Sabes qué es lo más triste, Whit? Que no lo entiendes. No te das cuenta de que el amor y el respeto no se compran ni se intercambian, que una relación no es una transacción en la que cada parte obtiene algo. Es una asociación en la que cada uno se convierte en mejor persona gracias al otro». Whit la miró como si hablara un idioma desconocido. «Todo eso son palabras bonitas, Lori. Pero en el mundo real necesitas contactos y oportunidades para triunfar. Y eso es lo que yo te ofrezco». «No, Whit, me estás ofreciendo volver a la jaula. Quizá a una más grande con barrotes dorados, pero una jaula al fin y al cabo». Dio un paso atrás, marcando físicamente la distancia entre ellos. «Te deseo suerte, sinceramente. Espero que encuentres inversores y salves tu empresa,
pero yo no formaré parte de ese plan. Lorraine se dio la vuelta para marcharse, pero Whit volvió a agarrarla del brazo, esta vez con más fuerza. «Cometes un error». Su voz estaba llena de rabia mal disimulada. «Sin mí, tu supuesta carrera habrá terminado antes de empezar. Suéltala». La voz calmada pero firme de Ted llegó desde su lado. No elevó el tono, no hizo ningún gesto amenazador, se limitó a permanecer de pie junto a Lorraine. Whit le dirigió una mirada desdeñosa, pero le soltó la mano. «No interfieras en una conversación de adultos, bibliotecario». «Los adultos suelen respetar los límites de los demás», señaló Ted, «y saben aceptar un no por respuesta». Lorraine vio crisparse la comisura de la boca de Whit, un signo de irritación extrema que ella conocía bien. Por un momento pensó que iba a explotar, pero en lugar de eso Whit esbozó una fría sonrisa. «Lo que tú digas», se volvió hacia Lorraine. «Cuando termine tu pequeño experimento romántico y te des cuenta de que has elegido al hombre equivocado, por el camino equivocado, no vengas a mí, no doy segundas oportunidades». Con estas palabras se dio la vuelta y caminó enérgicamente hacia la salida. Lorraine lo siguió con la mirada, sintiendo un extraño vacío en su interior. No era amargura, ni arrepentimiento, sino la constatación de que el capítulo de su vida relacionado con aquel hombre se había cerrado por fin. Ted le tocó suavemente el hombro. «¿Te encuentras bien?» «Sí». Ella sonrió, y era una sonrisa genuina. «Estoy realmente bien». Durante las horas siguientes asistieron a varias charlas más, charlaron con los colegas de Lorraine e intercambiaron contactos con posibles socios. Había sido un día ajetreado, y por la noche Lorraine se sentía agradablemente cansada. «¿Ya estás en casa?», preguntó Ted mientras salían del centro de conferencias en el fresco atardecer primaveral. «Sí», asintió Lorraine, «pero primero vamos a dar un paseo. Esto es precioso». Caminaron junto al río, observando cómo los últimos rayos de sol teñían de dorado el agua. Lorraine pensó en las palabras de Whit, en su predicción de que su carrera terminaría sin su apoyo. Antes, esas palabras la habrían hecho dudar de sí misma, de sus decisiones. Ahora solo parecían un patético intento de aferrarse al control. «¿En qué piensas?», preguntó Ted, dándose cuenta de que estaba pensativa. «Decisiones», respondió Lorraine. «En que a veces la elección más difícil es elegirte a ti misma». Ted asintió, mirándola con comprensión. «¿Y qué elección has hecho?». Lorraine hizo una pausa, mirando el agua y las luces parpadeantes de la ciudad en la otra orilla. «Elegí mi camino», dijo en voz baja. «No el que Whit sugirió, no el que mis padres o mis amigos esperaban, simplemente el mío». «Es una elección valiente», comentó Ted. «Sí», asintió Lorraine. «Pero ¿sabes qué es increíble? Cuanto más avanzo por este camino, más me doy cuenta de que no estoy sola en él». Se volvió hacia él, con calor en los ojos. «Gracias por caminar a mi lado, Ted. Ni delante ni detrás, solo a mi lado». Ted sonrió, con una mirada de profunda comprensión en sus ojos. «Es un honor estar con una mujer tan increíble». Siguieron su camino, y Lorraine recordó cuánto tiempo atrás había soñado con una carrera como diseñadora. Cómo le había enseñado sus primeros bocetos a Whit, que le había dado una palmadita indulgente en el hombro y le había dicho: «Es bonito, cariño, pero seamos realistas». Cómo guardó sus sueños en un cajón lejano, convencida de que no eran realistas, de que no tenía talento ni determinación. Y ahora, años después, esos sueños se estaban haciendo realidad. No por Whit, no por Ted, por ella misma. Su talento, su tenacidad, su voluntad de asumir riesgos. «Tengo una idea», dijo Lorraine de repente, deteniéndose. «Quiero abrir un estudio de verdad. No un despacho en casa, sino un espacio profesional donde pueda recibir clientes y trabajar con un equipo». «Es una gran idea», la animó Ted. «Tienes suficientes proyectos para dar ese paso». «Sí, y después del programa de hoy,
Creo que tendré aún más, asintió Lorraine. Ya he encontrado un local, una vieja tienda en Maple Street. Necesita una reforma, pero los techos son altos y hay unos ventanales enormes. Ted sonrió al ver su rostro revitalizado. Lo tienes todo planeado, ¿verdad? ¿Has colocado los muebles en tu cabeza, elegido los colores de las paredes? Tal vez, admitió Lorraine con un poco de vergüenza. Es una deformidad profesional. Se rieron y Lorraine se sorprendió pensando en lo natural y fácil que le resultaba estar con ese hombre. Qué fácil era ser ella misma, compartir sus sueños sin miedo al ridículo o a la crítica. «Sabes», dijo mientras seguían su camino, «he aprendido mucho estos meses, sobre mí misma, sobre la gente, sobre lo que realmente importa». «¿Y qué es lo que importa?», preguntó Ted. Lorraine pensó un momento. «Ser fiel a mí misma, construir una vida según tus propios términos, no según las expectativas de los demás, y rodearte de personas que vean tu verdadero yo y amen esa versión de ti». Se acercaron al puente que unía las orillas del río. La luz del atardecer teñía el agua de un morado intenso y el aire olía a primavera y a nuevas posibilidades. «Estoy orgulloso de ti, Lorraine», dijo Ted en voz baja. «De quién eres y en quién te estás convirtiendo». Lorraine le miró agradecida. En ese momento se dio cuenta claramente de que su elección no era una elección entre Whit y Tad. Era una elección entre un pasado lleno de dudas y dependencia y un futuro en el que era libre de ser ella misma. Y en ese futuro había lugar para el amor, no posesivo ni manipulador, sino una relación basada en el respeto y la admiración mutuos. Un lugar para una relación en la que cada uno reconociera la valía del otro y le ayudara a crecer. «¿Sabes lo que le he dicho hoy a Whit?», dijo Lorraine mientras se detenían en mitad del puente. «Que elijo ser feliz y ser amada como soy». Ted le tocó suavemente la cara. «Esa es la elección más sabia que alguien podría hacer». Se pararon en el puente, contemplando la ciudad que se extendía ante ellos, llena de luces y posibilidades. Lorraine sentía que por fin había encontrado el equilibrio entre sus propios deseos y las necesidades de los demás, entre el pasado y el futuro, entre la independencia y la conexión con otra persona. No era una vida perfecta. Le esperaban retos, dudas, decisiones difíciles, pero era su vida, su elección, su camino, y ahora sabía que era lo bastante fuerte para recorrerlo con la cabeza bien alta. «¿Vuelves a casa?», volvió a preguntar Ted cuando llegaron al final del puente. «Hogar», asintió Lorraine, dando un nuevo significado a la palabra. No solo un lugar donde vivía, sino un espacio donde podía ser ella misma, hacer su propia vida según sus propias reglas. Caminaron por las calles del atardecer, hablando de sus planes de futuro, su estudio, su proyecto de digitalizar libros raros, un posible viaje al mar este verano. Conversaciones sencillas y corrientes, llenas del calor de los sueños compartidos, y Lorraine pensó que a veces hay que perder lo que parece más importante para encontrar lo que realmente importa, cómo a veces el final es solo un nuevo comienzo, y cómo a veces el camino más difícil es el único correcto.